que tienen prisa. ¿Sí? ¿Ustedes por las mañanas, cuando van a la oficina o al taller, se ponen a trabajar enseguida que llegan? Bueno, pues yo tampoco. Buenas noches, señores y señores. Sean todos muy bienvenidos a la sala... ¿Cómo es diu la sala? Sí, la sala de fiestas VIPs, la sala de fiestas más importante de toda la calle Monturiol. Debo advertirles que mi actuación puede herir la insensibilidad de algunos de ustedes, puesto que en mi show no hay violencia como suele haber en otros espectáculos. Y no la hay, no porque no la pueda haber. Lo que ocurre es que no acabo de encontrar el qué. Había pensado en suicidarme en público, pero no le veo futuro. Aparte, igual me sale bien y me hacen ustedes repetir ¿y qué hago? Dos amigos se encuentran por la calle y uno le digo a la otra de bien, no, digo, ¿sabes quién se ha muerto? Digo, ¿quién? Digo, el Anselmo. Digo, caray, digo, ¿de qué? Digo, de cataratas. Digo, ¿lo operaron? Digo, no, lo empujaron, ¿cómo? Sí, como el del padre que le digo al hijo, digo, hijo mío, digo una mentira. Y el niño le digo, papá. O saben aquel que digo que era una familia que iba con sus 600 por la autopista de l'Almenda del Vallès. En un momento dado les para la pareja de la Guardia Civil y les digo, en caballero, digo, llevamos una hora siguiéndolo y conduce usted de fábula. Digo, Dirección General de Tráfico quiere premiarle con 1000 euros por lo bien que conduce usted. Digo, ¿qué hará con el dinero? Digo, mira, digo, lo primero sacamos el carnet de conducir, que no lo tengo todavía. La mujer que estaba al lado quería arreglarlo. Digo, no le haga caso, señora gente, que mi marido va muy borracho, Y la madre política, que era una mica sorda, y anava darrere. Digo, no, si ya sabía yo que con un coche robado no iríamos muy lejos. Digo, oiga, digo, dice usted que este balneario es bueno para el reuma. Digo, que sí es bueno, y coño, aquí lo pillé yo. O saben aquel que diu que era un matrimonio, y ella le digo a él, digo, cariño, digo, mañana es nuestro aniversario y voy a matar un pollo. Digo, ¿y qué culpa tiene el pollo? Digo, mata a tu primo, que fue el que nos presentó. O saben aquel que diu que eran dos borrachos que iban paseando tranquilamente por la Molina, lo más natural del mundo, ¿no? En un momento dado les cae una luz de nieve encima, empiezan a grapajar para subir a la superficie. En eso que a lo lejos ven un San Bernardo con un barrilete de coñac colgado al cuello. Le digo uno al otro, digo, mira, digo, por ahí viene el mejor amigo del hombre. Digo al otro, digo, sí, viene con un perro, tú. O saben aquel que diu que era un tío que le condenan a muerte a la cámara de gas. Le diuen, tu, condenado a muerte a la cámara de gas. Lo meten dentro de la cámara, el tío comença jaja, 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 ja. Y le diuen, ¿y tú de qué te ríes? Digo, pues que nunca había visto una cámara de gas sin techo, la verdad. Digo, no. Digo, en cuanto te caigan las bombonas de butano encima te vas a enterar.